Voy a ser yo la que lleve la presidencia de esta comisión y vamos a dar comienzo a la misma, dejando lo que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior para el último punto del orden del día y, por tanto, procederemos a la comparecencia del director general de Producción Agraria, a petición del Grupo Socialista, al objeto de informar sobre las actuaciones del Gobierno de Aragón en relación con el marco financiero plurianual propuesto por la Comisión Europea respecto a la futura política agrícola común 28-35. Para ello, comenzaremos con la exposición por parte del Grupo Socialista. Señor Iglesias, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Y, en primer lugar, también permítanme sumarme a esas condolencias y hacer una muestra también, un abrazo, una muestra de apoyo también a la gente del Grupo Parlamentario de Vox por esa dolorosa pérdida que han tenido. Buenas tardes, señor director general. Y, en primer lugar, sí que me gustaría, como siempre, agradecerle su comparecencia hoy aquí para un tema tan importante como es la reforma de la PAC y de las noticias que hemos tenido sobre el marco financiero plurianual. Y, señor Calvo, creemos que hoy tenía que haber estado en un tema tan importante aquí el consejero, es así como lo solicitamos. No ha podido ser así, pero, desde luego, yo creo que es usted la persona adecuada, ¿no? Si no podía estar el consejero, estar usted aquí para hacerle las preguntas que queríamos hacer sobre esta cuestión. En primer lugar, serían preguntarle sobre el marco financiero plurianual de la Unión Europea, lo que se conoce sobre la propuesta de la próxima PAC 28-34, sobre la repercusión que puede tener esas modificaciones que se han esbozado en la aplicación de esa próxima PAC en Aragón, sobre las acciones que está tomando el Gobierno de Aragón respecto a esos recortes y esa modificación en la PAC que está planteando los representantes del Partido Popular en la Comisión Europea. Y si este Gobierno de Aragón, si tiene una propuesta de cómo debería ser esa política agrícola común, de cuál sería la PAC que a ustedes les gustaría para Aragón, como sí que se atrevió a hacer el anterior Gobierno socialista en la anterior legislatura con el consejero Olona, porque a día de hoy, tras 2 años de Gobierno, desconocemos cuál es la propuesta de las políticas agrícolas de este Gobierno del señor Azcón. Pero antes de entrar en esta cuestión, sí que me gustaría tener un recuerdo también para todos los afectados de las tremendas granizadas que han tenido lugar estos últimos días en la provincia de Huesca, que se suman también a las que hubo recientemente en Zaragoza y en Teruel, las que ha habido durante este año, y a esos otros fenómenos extremos tan devastadores como han sido las riadas que se han sufrido, que han afectado mucho al propio sector agroganadero. Y, desde luego, el que no quiera ver en esa inusitada frecuencia y la violencia de estos fenómenos la manifestación más clara del cambio climático es porque, sinceramente, o no le interesa verla o porque se pone una venda en los ojos. Y esto, desde luego, no nos ayuda. Y respecto a esto, debemos reclamar al Gobierno de Aragón que se pague ya a los agricultores y a los ganaderos anticipados la subvención al seguro agrario que todavía no se les ha pagado. Y sabemos que esto va a cambiar de aquí en adelante. Yo creo que está bien, es una buena noticia, pero a día de hoy los agricultores y los ganaderos recibieron la ayuda del seguro del Gobierno de España, que ya no la tuvieron que pagar a la hora de contratar, y todavía no han recibido la ayuda del Gobierno de Aragón para ese seguro, ¿no? Con la siniestrabilidad tan importante que estamos teniendo este año. Y por eso pedimos que se pague ya a los afectados y que se agilice ese pago, porque creemos que hace falta. Y vamos ahora con el objeto, ¿no?, de la comparecencia, con la nueva PAC, que no hace mucho tiempo tuvimos aquí debates sobre la reforma de la PAC, sobre la PAC que tenemos ahora, que no nos acabó de gustar a nadie, y yo ya creo que ya no por la cantidad de dinero en global para el sector primario, que yo creo que no ha sido el problema de esa PAC, sino por el aumento de la complejidad administrativa y de la condicionalidad y muchas otras cuestiones que han dejado un infausto recuerdo del paso de la ultraderecha, de uno de esos patriots socios de Vox, por la Comisaría de Agricultura de la Unión Europea. Y cuando todavía estamos con la digestión de los cambios de la PAC actual, grandes protestas mediante que hicieron que la Comisión Europea tuviese que modificar para flexibilizar, acuérdense, aspectos muy polémicos como las famosas, la condicionalidad reforzada, las famosas becas y estas cuestiones. Cuando todavía estábamos con la digestión de eso, nos encontramos en la vorágine de la negociación de la próxima PAC. Y las noticias, desde luego, no son nada buenas, no son halagüeñas.
El Partido Popular en la Comisión Europea, hay que decirlo como es, pretende recortar más de un 20% de los fondos para la política agrícola común. Y hay que decirlo porque es la Comisión Europea la que hace la propuesta del marco financiero plurianual y de los presupuestos. Y esta es la propuesta que han hecho el comisario de Agricultura, Hansen, del Partido Popular, y el comisario de Presupuestos, Serafín, ambos del Partido Popular, bajo el mando de la líder popular, la presidenta von der Leyen. También tiene mucho que ver uno que es de la ultraderecha, y este es de Meloni, el comisario de Cohesión, que es el que quiere quedarse con los fondos de desarrollo rural para el área de cohesión y trocear la PAC en 27, lo cual yo creo que es un auténtico despropósito. Y esta propuesta es grave por el tremendo hachazo en la cantidad de dinero, pero es aún más grave por la reforma de la arquitectura de la propia PAC que pretende hacer el comisario del Partido Popular. Eliminar la estructura de dos pilares, es decir, los fondos FEAGA y FEDER, que conocemos hasta ahora, suprimiendo el segundo pilar de desarrollo rural y fusionándolo con los fondos de cohesión y dejando a cada Estado la financiación y el diseño de todas estas políticas de desarrollo rural. Si esto sale adelante, y esperemos que no, porque se está encontrando con mucha oposición, supondrá el desmantelamiento de la PAC tal y como la conocemos. Supondrá desdibujar una política común que lleva más de 60 años en marcha y que, con sus aciertos y con sus errores, ha permitido que España, y por tanto Aragón, sea uno de los países más importantes del mundo en producción agroalimentaria y elevar enormemente la renta agraria y, por tanto, las condiciones de vida, la calidad de vida de nuestros agricultores y ganaderos. Y, por tanto, esta propuesta de reforma de la PAC del Partido Popular Europeo es muy perjudicial para los agricultores y los ganaderos aragoneses, y hay que frenarla y trabajar todo lo posible en el periodo de negociación que se abre ahora. Y por ello el ministro Planas ha pedido unidad en la respuesta de España, unidad del Gobierno de España con las organizaciones profesionales agrarias y con las comunidades autónomas, para lograr una mejor financiación para las políticas agrícolas, que la PAC se mantenga como una política específica y diferenciada de las otras políticas europeas, es decir, que no se fusione con los fondos de cohesión y que pase a depender en parte de departamentos diferentes a los de agricultura. Que se mantenga la estructura en dos pilares para garantizar la producción, la renta agrícola y la sostenibilidad social, ambiental y económica del sector agroalimentario y de todo el medio rural. Y que se escuche a los agricultores y ganaderos a la hora de diseñar esa nueva PAC. Precisamente hoy, yo creo que a estas horas están reunidos en el Ministerio con las comunidades autónomas. Hay que ser conscientes de la afectación que tendría eliminar el segundo pilar y dejarlo a la voluntad de 27. Hablamos de cosas tan fundamentales como las incorporaciones de jóvenes, de las modernizaciones, del programa LEADER, de los regadíos, de todas las intervenciones sectoriales. Pero también hay que preguntarse qué pasará con el primer pilar, con la ayuda básica a la renta, con la ayuda redistributiva, con las ayudas complementarias a la renta para los jóvenes y las otras ayudas asociadas, que creo que son más bien todas las que dependen de su propia área. Y lo cierto es que hay mucha incertidumbre todavía, que hay que enfocarse en cada una de las partes del debate e ir unidos bajo estas ideas. Y ahora es el momento de luchar en la parte del marco financiero plurianual. Y esperemos que el Gobierno de Aragón, y así creo que será por parte del Departamento, será responsable y se pondrá del lado del Gobierno de España. Así esperemos que el Gobierno de Azcón abandone en esta cuestión la política de confrontación que caracteriza al presidente Azcón y se ponga del lado de los intereses de la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería y no del lado de los intereses económicos a los que representa el Partido Popular. Y para terminar, señor director, le reitero las preguntas y añado otra. ¿Cuál es su opinión, cuál es la opinión del Gobierno sobre el marco financiero plurianual de la Unión Europea y lo que se conoce sobre la propuesta de la próxima PAC, la repercusión que pudieran tener las modificaciones esbozadas en su aplicación en Aragón, las acciones que el Gobierno de Aragón está tomando respecto a estos recortes de la PAC que plantea el Partido Popular en la Comisión Europea, y si ustedes tienen una propuesta de PAC, que cuál es la PAC que a ustedes les gustaría para Aragón y si la van a traer aquí como pasó la pasada legislatura. Y le añado una quinta pregunta, si tras 2 meses desde el anuncio de la Comisión Europea de este marco financiero, si el señor Rincón y el señor Azcón han ido ya a ver a sus compañeros Hansen y Serafín en la Comisión Europea, porque me imagino que pues los comisarios europeos no se leerán el Heraldo y no sabrán que han hecho notas de prensa y fotos diciendo que no, y entiendo que tiene que aprovechar esa posición el señor Azcón como miembro del comité, de la mesa del Comité
de las regiones para decirles al señor Hansen y al señor Serafín que esto pues, no puede ser porque será muy perjudicial para los intereses de la agricultura, de la ganadería y de todo el sector primario y de la transformación agroalimentaria en Aragón. Como siempre, señor Calvo, pues bueno, espero a su respuesta. Le agradezco su comparecencia hoy aquí. Muchas gracias. A continuación es el turno de intervención del director general de Producción Agraria. Señor Calvo Gracia, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos. Bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Es curioso, señor Iglesias, es verdad, ha recordado la última vez que hace unos meses tuve que estar aquí, que era analizar la situación de la PAC, del plan de la PAC del 23 al 27. Fue hace unos meses y ahora estamos hablando de la del 28 al 34. Quiero recordar, he oído algo de 35, pero vamos a dejarlo en el 34, que es suficiente con eso. Bueno, entonces, incluso allí me aventuré porque ya se estaba hablando de esos posibles recortes presupuestarios que se están confirmando, entre comillas, ahora lo comento, e incluso me aventuré, no sé si, vamos a decirlo así un poco de manera arriesgada, a decir que si esos recortes se confirmaban o llegaban y no se consigue revertir esa situación, digo, bueno, está claro, por mi experiencia, vamos a decirlo así, en el sector y lo que es la agricultura y la agricultura profesional y familiar, realmente entonces habrá que buscar que esos destinatarios de esos fondos menores sean los que tienen que ser y a lo mejor no los que siempre han sido. Esa opinión no me voy a desdecir, sino que la sigo manteniendo de lo que dije entonces. Respecto a lo que estamos hablando ahora, de las cosas que acabo de oír comentadas, recortes, posturas, voy a ir casi, evidentemente yo traigo aquí un guión por si acaso, y ese guión puede cambiar en cualquier momento en base a lo que escucho, ¿no? Es más, al principio creo que se ha comentado, ¿no?, que bueno, en el anterior periodo, para preparar este periodo estamos ahora, pues una propuesta del señor Olona, el anterior consejero, de cómo debía de ser esta PAC, que efectivamente aportó algo que hasta entonces y desde entonces parece ser no se está entrando a ese, no digo ese detalle, a esa forma de actuar respecto a las ayudas agrarias, a las ayudas directas. Ahora me voy a retrotraer en la historia de que yo llevo toda la vida en el departamento y, por lo tanto, yo asistí a esa situación de cómo podía quedar esa PAC, si se hacía o no se hacía lo que el consejero de esta comunidad proponía a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Los que estamos en el sector y entendemos creo que de agronomía, de ganadería, de profesionalidad agraria, de cómo está el sector, bueno, no tengo ningún pelo en la lengua de afirmar que efectivamente probablemente la renta agraria o la renta que uno tiene en general y en concreto la agraria debería de ser probablemente la referencia mejor para llegar a esto. Podría ser, pero ¿qué se encontró? Lo mismo que encontraríamos ahora. Evidentemente hay unas cuestiones de gestión, de análisis de esas rentas que no todo el mundo va a estar de acuerdo y no lo está en el sector. Repito, mi visión objetiva del sector, dices, es que lo estoy viendo todos los días, la gente que viene a preguntar cosas respecto a sus ayudas, cómo están sus expedientes, sus situaciones, dices, a veces tienes que justificar, no cobras por esto, por lo otro, es que no cumples, es que, bueno, si nos centramos efectivamente en quién realmente es el profesional de la agricultura, probablemente habría menos recortes, probablemente habría más simplificación porque iría todo mejor dirigido, podría ser. No estamos en esa situación porque, en este caso, la Comisión ya nos ha pasado, no una propuesta, sí, de marco financiero plurianual, sí, pero es que está mucho más allá. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con lo que nos manda la Comisión a través del Ministerio, que son los reglamentos que van a gestionar o a regular la PAC desde el año 28. No es algo que dices, pensamos reducir los presupuestos, pensamos sacar estas ayudas, no. Ahí está el reglamento, donde dice artículo a artículo, esta ayuda se convierte en esta habrá que cumplir lo otro, pensamos recuperar el régimen de pequeños agricultores, por ejemplo, pensamos un artículo que está siendo, y será creo que muy polémico, y recuerdo a todo el sector que a partir del 2032 se acabó el cobrar si estás jubilado. Por ejemplo, estamos en ese nivel de detalle, o está la Comisión en ese nivel de detalle, y es lo que nos está trasladando a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Presentar una propuesta de PAC de Aragón. Está claro que no cabe ni la de Aragón, ni la de Castilla y León, ni la de España. Está claro que como mucho cabe, efectivamente,
ni siquiera a lo mejor rebatir los fondos, sino aclarar los fondos. Yo he hecho muchas cuentas, todo el mundo echa cuentas, estamos mirando y esos miles de millones que están asignados, principio a la agricultura, de ahí descendemos a España o a las comunidades, da igual. Es un tema de porcentajes y de relatividad, que no es que estemos más o menos afectados en Aragón que en otras comunidades. A lo que voy es que, al estar incluido, como perfectamente acaba de decir, en estos fondos, que realmente son los agrarios o los que siempre han sido, los dos pilares, FEAGA, FEADER, los englobamos ya con los fondos de cohesión, con el FEDER, con desarrollo de las regiones, con migración, con defensa, con otras cuestiones, el Fondo Social para el Clima, el Fondo Social Europeo. Claro, si entramos ahí, los fondos Next Generation, dices, vale, me estás diciendo que estamos en el mismo saco que todo, pero realmente esos sacos se mantienen. El de agricultura tenemos claro cuál tiene que seguir siendo y no podemos bajar ni un ápice de los fondos que hasta ahora teníamos. No podemos. No debemos. Ojo, retomo la primera afirmación. Si bajan bastante los fondos, entonces lo que hay que retomar es la idea de quién debe ser perceptor de esos fondos. Pero no nos pongamos en esa situación. Entonces, esas cuentas son las que no cuadran por ningún lado, porque puedes decir 20 o 30% es de disminución. Bien, la cuenta general, el titular general está siendo ese. Para mí no lo es porque, repito, hay X miles de millones que están destinados a algunos sitios donde, como los fondos estos que hablaban Next Generation, que en principio acaban, si no me equivoco, creo que es en diciembre del 26, ¿eso se renueva? ¿No se renueva? A mí nadie me está explicando, ni en la Comisión, ni por supuesto en el Ministerio, ¿a dónde vamos a parar con esos fondos? Quitamos 14.000 millones de allí, entonces, no digo que van a ser para agricultura, pero entonces hay menos a repartir. Quitamos de otras cuestiones de fondos de cohesión. Hacienda, ¿qué tiene que decir a esto? Que es otra cuestión que no se ha planteado, pero BESA lo planteo yo. Digo, vale, hay otros ministerios, otros departamentos. ¿Qué dice Hacienda a esta situación? Economía, ¿qué cree que esos recortes van a repercutir o no? Claro, no afecta igual porque nuestro sector es el agrario, donde tenemos, en Aragón, vamos a decirlo así, unos 30.000 perceptores de ayudas, ya no digo agricultores. Pero claro, Economía de Hacienda tiene, pues en Aragón, 1,5 millones de posibles, vamos a decirlo así, beneficiarios de según qué tipo de ellos aplica. Claro, ellos probablemente no están viendo el mismo problema porque ellos, vale, recibirán unos fondos y repartirán entre la población según, pues ya sabemos lo que ahora se está percibiendo por ese tipo de fondos. Pero nosotros tenemos muy concreto a dónde nos dirigimos o a quién nos tenemos que dirigir. A partir de ahí sabemos la necesidad que hay para cubrir las necesidades de esas explotaciones agrarias o por lo menos de las que evidentemente tienen un carácter, repito, profesional, familiar, como la queramos llamar, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando hablamos de la PAC, hay unas bases que está sentando la Comisión, que se han nombrado ahora, que es, por ejemplo, la condicionalidad. Parece que la condicionalidad claro, son unas trabas que hay de cara al cobro de las ayudas que hay que cumplir. O sea, condicionalidad viene de condiciones, pero es más que eso. La Comisión tiene unos pilares que no son el primer y el segundo pilar, sino que es la condicionalidad en el periodo que estamos ahora y en el que viene. Que sí, que los fondos sean lo que sean, que usted me dirá lo que quiera, pero yo quiero que se cumplan esos requisitos medioambientales, la sostenibilidad, las buenas prácticas. Eso es la base para que aquí en la Comisión estemos de acuerdo y seguir repartiendo fondos para agricultura, que no es tanto la defensa, y para mí esta es una afirmación, es mía, de mi cosecha propia, pero yo prefiero utilizarla. Yo lo que vengo aquí o lo que creo que hay que defender es a los agricultores y los ganaderos, no a la agricultura y a la ganadería, que no es que no haya que defenderla, ojo. Simplemente que la agricultura y la ganadería, para bien o para mal, puede defenderse, puede seguir, puede existir sin agricultores y ganaderos. Se está comprobando que sí, pero sin agricultores y ganaderos, el medio rural no tiene, creo yo, nada que hacer. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A unos fondos que me dicen dónde va a ir dirigido ese dinero a la agricultura y la ganadería? ¿Y cómo quedan esos agricultores y ganaderos? Para mí es la parte más importante. Y ojo, repito, si me aclaran esas cifras y si se confirma lo que yo pienso, tal vez no exista tanto recorte de fondos y tal vez vayan incluso mejor dirigidos a quienes pensamos que debe de ir. Sí, lo que pasa es que eso sería motivo, ya veo cómo va el tiempo, de entrar yo casi, pues lo que decía, casi artículo por artículo de ese reglamento que nos han puesto sobre la mesa.
donde he comentado el tema de los jubilados, pero hay otras ayudas muy importantes que, por ejemplo, quieren recuperar. Régimen de pequeños agricultores, donde establecen, si cobra usted menos de 3.000 es un pequeño, está exento de controles, solo puede pedir una serie de ayudas, pero con eso le firmamos casi un fijo para el resto de los años y ya está. Eso es incorrecto. Los de 3.000 son pequeños, pueden ser menores perceptores de 3.000, pero hay explotaciones, yo qué sé, voy a poner un ejemplo muy rápido, si yo tengo 8 hectáreas de maíz en Monzón, pero tengo 20.000 cerdos en unas granjas de cebo, mi PAC es de menos de ese dinero, por supuesto, y soy un pequeño, según este reglamento, sí, pero ¿realmente podemos considerar pequeña esa explotación que aparte de esas 8 hectáreas tiene lo que tiene? Eso no es correcto, eso hay que darle las vueltas y eso es lo que estamos ahora mismo con el Ministerio. Se me están quedando, perdón, muchas cosas por lo que iba a decir, pero hablando del Ministerio, voy a decir en qué situación exacta estamos ahora. El Ministerio nos ha convocado para analizar esos reglamentos punto a punto, artículo a artículo, y que mandemos nuestra opinión y observaciones sobre los mismos. Eso es lo que nos ha solicitado. ¿Por qué? Porque la idea es que a final de este año esos reglamentos ya estén ahí publicados, porque si no, en 2 años, desde luego, si seguimos negociando hasta el 27, es imposible luego tener reglamentos. Esa es la situación en que estamos. Y por último, aunque me dejo más cosas, bueno, esto es una copia de un artículo que, en base a lo que hemos hablado, la Eurocámara rechaza la nueva PAC y complica el plan presupuestario de von der Leyen. Eso fue el jueves. Si ha ocurrido eso, entonces es porque ha habido una enmienda o una propuesta que se ha planteado en esa Cámara, en el Parlamento Europeo, perdón, y ha salido mayoritariamente adelante. O sea, se ha rechazado esta propuesta, que no sé si es la que estamos analizando con el Ministerio o en qué quedará ahora, pero efectivamente ya no estamos en la misma línea, a no ser que esto sea otra cosa que a mí se me escapa y que en el fondo es retrasar lo inevitable. Eso ya no lo sé. Bueno, veo que me estoy pasando. ¿Yo puedo seguir más o no? No, le iba a llamar la atención ya, de hecho. Le iba a pedir que fuera lo concluyendo. Tiene un segundo turno donde podrá explayarse un poquito más. Ahora, a continuación, es el turno de réplica para el señor Iglesias por un tiempo de 5 minutos. Gracias. Gracias, presidenta. Pues bueno, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que todos esperamos que tanto desde el Parlamento Europeo se haga esa presión a la Comisión para rechazar. Yo entiendo que lo que se está intentando rechazar ahora es más bien el marco financiero, o sea, la cifra grande, el volumen, y luego, como bien dice usted, pues paralelamente se está negociando toda la letra pequeña, que es muy importante, ¿no? Si cabe hasta más importante. Desde luego es muy importante que no haya un recorte, que haya fondos suficientes para las políticas agrícolas en la Unión Europea y, por tanto, en Aragón, pero la letra pequeña es importantísima a la hora de hacer la PAC. Desde luego, a mí lo que sí que me preocupa es porque nosotros sabemos cuál era la propuesta de Aragón, no solo del consejero Olona, le llamamos la propuesta de Olona porque lideró un poco la cuestión, ¿no? Pero sabemos cuál era la propuesta de Aragón, porque era una propuesta que venía del departamento, pero que fue apoyada por la mayoría de los partidos políticos, evidentemente no por el Partido Popular, por esa labor opositora constante que tienen cuando no gobiernan y cuando gobiernan, y también por las organizaciones profesionales agrarias, pero no sabemos cuál es la propuesta del Gobierno de Aragón actual. Yo creo que hay que ser un poco más valientes. Y si no saben, si el Gobierno del señor Azcón no sabe qué es lo que interesa al sector agroalimentario en Aragón y al desarrollo rural en Aragón, ¿cómo lo van a defender? Es que es muy complicado que alguien defienda algo si no sabe lo que quiere, si no sabe lo que interesa a los agricultores y a los ganaderos aragoneses. Y yo entiendo que usted aquí cumple una función un punto más técnica, pero déjeme decirle que al final, siendo director general, también tiene una función política, ¿no? Tiene esa doble faceta técnica y política. Yo creo que hay cosas que hay que defender. Continuamos en la PAC actual, y esto es algo que hay que cambiar. Continuamos con el problema del coeficiente de pastos. Es que es una cosa absolutamente incomprensible que venía ya de la anterior, que ahora ya se ha mantenido en esta, que yo la verdad es que no entiendo cómo no cabe en la cabeza, no sé si quién tiene que decidir esto, si está en la decisión en la Unión Europea, que el ganado, que los ganaderos no puedan declarar en la PAC hectáreas de pasto que existen, pero que están en zonas boscosas. Con lo que estamos hablando ahora del tema de los incendios, de los beneficios, de la importancia. Claro, esto son cosas que hay que pelear por cambiar en esta nueva PAC, y tenemos que saber también si el Gobierno de Aragón qué quiere hacer.
con los derechos históricos? ¿Quiere que continúen los derechos históricos? ¿No quiere que continúen los derechos históricos? ¿Qué hacemos, como decía usted ahora, qué hacemos con los denominados agricultores de sofá? ¿Qué hacemos con eso? Ya no con los que cobran mucho, con los que cobran poco, ¿cuál creemos que es el límite de la parte redistributiva, ¿no? ¿A partir de cuándo consideramos que uno es grande para que se vayan aminorando esas ayudas, ¿no? La progresividad de la propia ayuda, porque allí también hay un debate que yo creo que es importante, pero desde luego es que la opinión del Gobierno de Aragón la desconocemos, no la conocen los agricultores y los ganaderos y no la conoce el sector, y por tanto yo eso creo que es importante. Y después un tema que yo creo que ha comentado usted, ¿no? O sea, meter a competir los fondos para la agricultura o los fondos para el desarrollo rural con todo el resto de los fondos de cohesión, a veces estamos hablando de cosas que sería posiblemente sacarlo de los ministerios y de los departamentos de agricultura y llevarlo al Departamento de Hacienda, si eso se lleva a cabo tal y como lo aparece. Que la financiación esa que deja de hacer Europa la tuviesen que asumir los Estados de forma directa. Evidentemente en Europa el presupuesto comunitario viene de los Estados, pero que la tuviesen que asumir los Estados de forma directa, que eso se generase una competición por esos fondos, mezclando allí temas educativos, temas sanitarios, temas de servicios sociales, temas de infraestructuras, ¿no? Que yo creo que eso, pues bueno, sería una cuestión que desmontaría. A los patriots igual les gusta eso, ¿no? Que los Estados tengan más decisión, pero yo creo que sería un gran error, sería romper con una política común de muchos años y sería, sobre todo, también incluso atentar contra el propio mercado común europeo, una gran problemática. Por tanto, pues le pregunto si el presidente realmente, si el señor Azcón se toma esto en serio o se lo toma a cachondeo, como suele tomarse mucho las cosas desde que está de presidente del Gobierno. Si de verdad se toma esto en serio, ¿por qué no ha ido ya a Bruselas? Que es vicepresidente del Comité de las Regiones, es que está en la mesa del Comité de las Regiones. Es que la última vez que fue ahí fue a hablar, o por lo menos lo que sacaron los TikToks y los Twitters del presidente fueron cosas sobre agricultura. Es que aquí se ha limitado a hacer una nota de prensa y esta semana o cuando sea, pues hará una foto allí con el sector y tal y cual, pero ha ido a ver al señor Hansen, ha ido a ver a la señora von der Leyen, ha ido a hacer lo que tiene que hacer, ha llamado a su amigo el de Ryanair para que le dé un billete de avión para ir a Bruselas. Vaya concluyendo, por favor. Muchas gracias y le agradezco, señor Calvo, le agradezco su amabilidad y su atención. Muchas gracias. Turno a continuación de dúplica para el director general por un tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra. Me van a faltar muchos minutos. Simplemente, a ver, la opción de Aragón, la opción que hay que plantear, evidentemente no lo sé. Yo no hablo con el señor Azcón ni me relaciona aparte de mi consejero más allá, porque tampoco realmente necesito para pulsar la situación en la que está el sector o en la que queremos que esté el sector, por lo menos en Aragón, ahora mismo, tal y como están las cosas, no es preciso ahora mismo por mi parte, me refiero. La opción de Aragón, evidentemente, es la que estamos redactando ya hace semanas, pero queremos que todo el sector, o sea, las organizaciones agrarias y las cooperativas agrarias, las que nos avalen, nos apoyen, nos acompañen en lo que vamos, en la posición de Aragón, que no va a diferir casi la que digan otras comunidades, la que dice el Ministerio para nada y la que parece que ha dicho el Parlamento. Entonces, es que en este caso, en este momento, estamos en la situación absolutamente más fácil y cómoda de la que vamos a estar en los próximos años. Ahora hay un frente común, una posición común, efectivamente, a esos fondos que parece que quedan cortos, a ese trocear la PAC, a ese, como se ha comentado, a ese eliminar los dos pilares. Eso está claro. Es que no hay ninguna duda de que todos queremos exactamente lo mismo. Por eso he dicho antes que con el Ministerio lo que estamos haciendo es lo que nos están dejando hacer hasta ahora, que es eso, analizar este reglamento donde ella dice tipos de apoyo. Hay un artículo bien claro y aquí me está diciendo qué ayudas va a haber. No me está diciendo si me parece bien estas ayudas o no. Nos lo han pedido, que ahora analicemos punto por punto las ayudas, cómo articular, cómo gestionar, qué criterios poner. No quitar, porque estas ayudas realmente prácticamente todas
diría todas, de hecho aún falta alguna, no son distintas de las que tenemos ahora para nada, pero el concepto en algunas ayudas sí que lo es. A lo mejor en eso podemos entrar, bueno, sí, tengo aún unos minutos, en esa letra pequeña que decíamos, podemos entrar en la letra pequeña, de hecho lo mío es la letra pequeña. No es, el titular es demasiado fácil, a mi juicio, de rebatir o de defender en este caso, pero la letra pequeña, ahí va a haber literalmente, siento la expresión, bofetadas entre las comunidades autónomas cuando el Ministerio se confirme lo que parece que va a pasar. Ahí lo tienen, al final no habrá dos pilares, al final habrá un fondo y al final el Estado deberá decidir hacia dónde se inclina más. Preguntando a las comunidades autónomas, supongo. Primera ayuda más importante, hemos hablado, los derechos desaparecen o no desaparecen, unos dicen que sí, otros que no, parece que tendrá que ser que sí, porque tal y como está este reglamento, en el 28 no puede haber. Sin embargo, España en el 29 debería seguir con los derechos, porque es el único Estado miembro que alcanzará una convergencia de 20 regiones en el 29, y el FEGA ya nos dijo que hasta el 29 había que aguantarlos, pero no estaba este reglamento. Ahora está, y hay quien dice, no, los derechos olvidados en España. Entonces, ¿qué hay? Ayudas decrecientes a la renta por superficie, lo que la gente muchas veces llama la PAC o los derechos. ¿Qué pasa con ella? Claro que no estamos de acuerdo y ya hemos escrito, de hecho, hoy mismo, ha habido que enviar esas fichas, repito, respecto a algunos artículos donde ya estamos diciendo, eso de que a partir de 20.000 euros haya que reducir un 25% las ayudas, 20.000 euros solo de lo procedente de los derechos, no hablo de sumar primas ganaderas o asociadas o agroambientales o ecológicas, no, solo de los derechos, básicamente. Aquí en Aragón, si tocamos a los de 20.000 euros, empezamos a tocar en 20.000 euros, estamos atacando claramente a los profesionales a los que su actividad principal es esta. Yo le he dicho, el segundo tramo empieza en 50.000 euros y ahí están las cuentas echadas. Si tocamos a partir de 50.000 euros, ¿a quién le afectará en el bolsillo? Con un supuesto del año 24, es el último que tenemos, no sé, me parecerán 300 y pico explotaciones de todo Aragón. No hay más. Pero si tocamos a partir de 20.000, tocamos no solo a 3.000 y pico explotaciones, sino a la gente que cobra el 44% de las ayudas de la PAC, esas directas. Con lo cual, para nosotros es inasumible que eso empiece en 20.000. Tendrá que empezar en 50.000, por lo menos. Pero otra comunidad autónoma haya dicho, no, es una forma de recortar dinero. Nosotros no queremos que esos de 20.000 cobren ya bien, tienen que tener recortes. Es más, comunidades autónomas dicen, antes ya deberíamos de empezar a recortar. Por eso estoy diciendo que el problema va a ser gordo. En esas ayudas, luego hay otras, las asociadas no deberían tener mayor problema, las incorporaciones y modernizaciones deberían ser más o menos igual, el líder lo vuelven a nombrar, y el gran problema, las agroambientales, me parecía, son los famosos ecoregímenes, que Aragón se está llevando una cantidad mucho mayor de la prevista por la gran aceptación, por lo menos sobre el papel que ha habido. Y esa cantidad de dinero podrá seguir existiendo, pero ya no vendrá de ese pilar primero y, por lo tanto, sin necesidad de aportar nada, sino que será cofinanciado, mínimo, dice aquí, un 30%. Esa cuenta ya es muy fácil. Si en Aragón entran 117 millones, dejo que cualquiera me calcule el 30% de eso, supongamos que fuera igual, y que en el 28 Aragón tiene que pagar el 30% de esos cuando no pagaba antes nada. A partir de ella se descuadra todo. Y por eso entro en ese detalle. Por acabar, si entramos al tema de los derechos, si entramos al tema de los pastos, nos quedaríamos a lo mejor los dos solos hablando de la montaña y los pastos, ya lo sé. Yo he encantado de hablar de los pastos y del coeficiente que se ha mejorado, que no está bien, porque, y lo vuelvo a afirmar cada vez que vengo aquí, el tema de los pastos nunca se entenderá a través de una normativa, me da igual reglamentaria, que nacional, que autonómica. Si tiramos de un SIPA que se basa en números, en cifras, en factores, en un algoritmo, nunca entenderemos los pastos, nunca, siempre lo haremos mal. Vaya concluyendo, por favor. Y concluyo. Acabaremos mal con este CST. Ha sido a gusto, señor director general. A continuación es el turno para el resto de grupos parlamentarios. Señor Izquierdo, suya es la palabra por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bienvenido, director. Fíjese, si hablan de pastos y de montaña, alguno más hablaría de esto, que fuera de Huesca hay montañas también. Se lo digo porque es bueno que lo recordemos, porque a veces se nos aturulla la mente y es bueno que tengamos claro que Aragón es muy grande y que los pastos de montaña más potentes no solo están en Huesca. Hay una zona de los Montes Universales, Albarracín, que creo que conoce, Guadaljabalambre, Maestrazgo, que seguro que si va le sorprenderá y verá cómo es una zona de montaña. Bien, yo le voy a hablar del modelo de PAC que no queremos, que creo que es un modelo rápido. El modelo de PAC que no queremos es el actual, el que prima al que no hace nada y ayuda
y no ayuda al que trabaja. El que prima al que se jubiló hace 20 años y el que no ayuda al que se incorpora. El que prima al que vendió los derechos de ovino hace 15 años y el que no prima al que compra ovino hoy. El que prima al que tiene hectáreas y no al que produce. Ese modelo ha sido construido en Europa por los dos grandes partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, y ahora con la incorporación de Vox, aunque parece que no lo conocen, con el comisario europeo, que ahora dicen además que vamos a cambiar armas por agricultores. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se van a cambiar las armas por los agricultores? ¿Van a coger a los más mayores, a los más jóvenes? ¿Cómo se va a hacer eso? Porque era un recorte de la PAC del 20% de las ayudas directas, en una PAC media en Aragón que está 20 y pico mil euros, ahí es donde están entre los jóvenes y los que ya se incorporaron. Si le quitamos el 20%, ¿va a rebasar el umbral de la rentabilidad? Es decir, ¿estas explotaciones se van a tener que cerrar? Yo le digo que sí. En la provincia de Teruel, un agricultor medio de unos 40 años, con unas 180 hectáreas aproximadamente y unas 60 cabezas de ganado vacuno o 500 de ovino, que cobra unos 30-35.000 euros, si le quitamos el 20%, se va a quedar con 20 y pocos mil. Esa gente cerrará. Quizá en la provincia de Huesca tienen la suerte de no tener que cerrar, porque llueve más, porque hay regadío, porque las condiciones son diferentes. Pero cuando cruzas el Ebro hacia abajo, la gente que hoy está en la agricultura, en la comarca del Jiloca, de Aroca, me da igual que sea la provincia de Teruel que la provincia de Huesca, va a tener que cerrar. Y eso ¿cuál es la posición del Gobierno de Aragón? Que al final forma parte, por supuesto, del bloque del Partido Popular Europeo. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo o no? Porque a mí me da un poco igual, y entiéndame lo que le voy a decir, la convergencia de los pastos, si va a haber derechos históricos, si no va a haber, si eso va a dar igual. Si van a recortar el 20% de los fondos de la PAC en Europa, ¿qué más nos va a dar? ¿Cómo sea la convergencia de pastos? ¿Qué más nos va a dar? Si va a dar igual. Porque vamos a pasar a ser agricultores de primera y de segunda. Los de segunda van a ser todos los de las zonas pobres y los de primera todos los de las zonas ricas. ¿Eso cómo se va a combatir? Yo creo que el Gobierno de Aragón aquí tiene que tener una posición. Yo he escuchado declaraciones del consejero hace no muchos días y fue bastante contundente, y me alegró que fuese contundente. Y dijo que la consejería estaba absolutamente en contra de esta cuestión. Pero ¿cómo vamos a combatir eso? ¿Cómo puede el Gobierno de Aragón, qué garantía le vamos a dar a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos de que eso se va a poder parar? Porque la sensación que tenemos algunos es que eso no se va a parar de ninguna forma. Va a ser imposible. Eso es como un rodillo. Hay una política europea que dice que ahora mismo hay que reforzar la cuestión militar y eso lo vamos a pagar los agricultores, que es algo curioso, porque todo lo que hay que hacer en Europa lo acaba pagando la política agraria, no hoy, históricamente. ¿Eso cómo se va a bloquear? Es imposible, no se puede bloquear, es decir, no se puede parar. Entonces, ¿cómo vamos a luchar los agricultores pequeños y de secano en Aragón con una cuestión como esta? Porque fíjese, en una PAC de 300 hectáreas de regadío, y digo de la provincia de Huesca y entiéndase bien lo que digo, porque es donde más regadío hay, no porque tenga nada en contra de la provincia de Huesca, todo lo contrario. ¿Cómo vamos a combatir en una PAC de esas de 50, 60.000 euros con unos ingresos medios altísimos? Pueden combatirlo, pero ¿cómo lo va a hacer un agricultor del Maestrazgo? Con 30 hectáreas de secano, si las tiene, y con 70 cabezas de ganado. ¿Eso cómo lo va a combatir? Porque claro, 8 o 10.000 euros en una renta de 100.000 tiene un impacto. 8 o 10.000 euros en una renta de 35.000 tiene un impacto distinto. Y además 2 años sin cosecha, no llueve, tal. ¿Cómo se va a combatir eso? Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que tener una posición contundente y algunos lo que nos preguntamos es ¿qué piensa el Gobierno de Aragón? El consejero ha dicho alguna cosa, pero yo en los últimos días he echado de menos, aparte de una posición que aplaudo, que fue súper rápida con el tema del porcino, con este tema de la PAC yo creo que estamos tardando y creo que nos está costando reaccionar y además nos está costando ver el impacto. Así que me gustaría, si es posible, yo entiendo que su visión no será muy diferente a la mía, porque cualquiera que conozca Aragón entiende lo que le estoy diciendo. Pero ¿cómo vamos a reaccionar a Aragón? ¿Cómo vamos a parar el golpe si es que podemos pararlo? Que quizá no podemos pararlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno a continuación de la señora Buch. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues la Comisión Europea nos presentó una propuesta de un marco financiero plurianual ambicioso y dinámico y que asciende a casi 2 billones de euros, es decir, el 1,26% de la renta nacional bruta de la Unión Europea por término medio entre 2028 y 2034.
La política agraria común en 1980 era del 76% del presupuesto europeo. En 2023 ya solo era del 23%. Y con esta propuesta en 2028 puede representar alrededor del 15% del presupuesto. Esto lo que significa es acabar con más de 60 años de su principal política y puede desmantelar de manera completa la PAC. No lo podemos permitir. No podemos permitir que el campo aragonés pierda más del 20% de la PAC en Aragón, y frente a ello, desde nuestro grupo parlamentario, desde Aragón Teruel Existe, mostramos todo nuestro rechazo firme, al igual que a la integración en un fondo único multisectorial. Es el momento de defender los intereses de los agricultores aragoneses y del campo. No es el momento de perdernos en la batalla interna. Es uno de los momentos que exigen estar a la altura, tener clarividencia en el análisis y estrategia para ganar peso político. Y eso no se logra con los mantras populistas contra la Unión Europea ni con la utilización de los parlamentos para quienes quieren derribar la Comisión, pero no saben corregir el presupuesto. Es el momento de cerrar el apartado de los reproches entre nosotros y aportar ideas. ¿Por qué no concretamos los puntos en un acuerdo, igual que, por ejemplo, ya han hecho en Murcia? Y aun con todo esto tampoco sería suficiente, igual que tampoco es suficiente todas las propuestas, aunque salgan aprobadas, que podamos traer a esta Cámara. Es el momento de la estrategia parlamentaria y de la presión del Gobierno de España y del Gobierno de Aragón. Y esto es lo que deberíamos de hacer y defender todos nosotros. Para ello, nosotros vamos a poner encima de la mesa que desde la Comisión traslademos las bases de ese acuerdo que la Consejería debe de elaborar con los sindicatos agrarios y con el apoyo de los grupos parlamentarios de estas Cortes. En primer lugar, pensamos que es el momento, evidentemente lo pensamos todos, de reforzar la PAC, no recortar sus prestaciones. Es el momento de aplicar el mecanismo rural de garantía en la elaboración del marco presupuestario 2028-2034, tal y como propuso la Unión Europea en la declaración de Cork 2.0 ya en el 2016. Es el momento de implicar al conjunto de la sociedad aragonesa en esta cuestión para lograr alimentos de calidad y seguridad alimentaria. Es el momento de tener una estrategia común para apoyar al medio rural. También pensamos que hay prioridades para el sector agrario, para la sociedad aragonesa y que también deberían de ser para las instituciones prioridades imprescindibles en esta PAC 2028, como por ejemplo sería el presupuesto en la PAC, un presupuesto suficiente y ajustado a la inflación, no reducir el actual, sino incrementar en un 15% los fondos destinados a la PAC en Aragón. También un apoyo a la modernización del sector, mitigación y adaptación frente al cambio climático y esta estrategia frente a eventos meteorológicos extremos, pacto del agua y política de modernización de los regadíos, en especial de los tradicionales, ciencia, investigación e innovación en los cultivos y fortalecimiento de las cadenas de valor de los productos y subproductos para que lleguen al agricultor y ganadero. También nos parece prioritario la calidad en los alimentos, seguridad y soberanía alimentaria, hacer esa alianza con los consumidores para los productos de proximidad y aplicación de cláusulas espejo a las importaciones alimentarias. También un refuerzo de las ayudas a sectores estratégicos para Aragón, como cereales, forrajes, frutas, hortalizas, viñedo, olivar y la ganadería, y también la ganadería extensiva. También el apoyo al agricultor profesional, al cooperativismo y la reforma de los derechos de la PAC. Estamos hartos de hablar de esos derechos históricos que no aportan nada y también de apostar, nosotros ya hemos dicho un montón de veces que el agricultor tiene que ser profesional y no el agricultor de sillón. Apoyo a la entrada de jóvenes agricultores con instrumentos para su incorporación, como Banco de Explotaciones y de Granjas en proceso de abandono, Banco Voluntario de Tierras, formación técnica y empresarial de los jóvenes, sostenibilidad, resiliencia, competitividad y rentabilidad de las explotaciones y de las explotaciones agropecuarias. Trabajar también en una alianza de todos los agentes del sector agroalimentario para crecer en calidad de los productos y en competitividad.
Bueno, señor Calvo, como ve, desde Aragón Teruel existe, como siempre, hacemos propuestas constructivas, porque de verdad que pensamos que ante este ataque es el momento de construir juntos para defender firmemente a nuestros agricultores y ganaderos y, por supuesto, como siempre, quedamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno a continuación para el señor Soro. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director general, por sus explicaciones. Yo creo, lo iremos oyendo, espero hoy, que todos estamos de acuerdo con que este recorte de la PAC es una amenaza directa al presente, al futuro del medio rural aragonés y, por lo tanto, a Aragón. Lo que está en juego no es una cuestión sectorial, no estamos ante una reformulación técnica, ni mucho menos. Y claro que la cifra de millones que se pueden perder es devastadora, pero a nosotros nos preocupa más que el recorte económico, el cambio estructural. Ese cambio estructural que se pretende introducir, que la PAC deje de tener esa arquitectura financiera propia y pase a formar parte de ese gran fondo multisectorial con política de cohesión, pesca e inclusión social. Se acaba la PAC. Con esta visión se diluye la política agraria común, se abre la puerta a que se desnaturalice algo que fue clave y que sigue siendo y será clave, sin duda, para Aragón. Y esto tiene consecuencias muy graves, específicamente para Aragón, en primer lugar, por nuestra estructura agraria, porque Aragón no es homogéneo ni sencillo desde el punto de vista agronómico. Tenemos comarcas de montaña del Alto Aragón, en Teruel, creo, en Zaragoza también, si me lo permiten, por completar la visión de todo Aragón. Tenemos zonas de secano, clima extremo, dispersión territorial, un claro envejecimiento del sector. Aquí hacer agricultura es más costoso, más difícil, más arriesgado que en otros lugares, y recortar el apoyo público a estas explotaciones en muchos casos será empujarlas al cierre, con todo eso que supone por el segundo motivo de esas consecuencias gravísimas del que quiero hablar, el impacto en la despoblación. Hay una relación directa entre actividad agraria y población rural, donde hay explotaciones activas, hay empleo, hay economía local, se mantiene el paisaje, hay vida, hay futuro, y donde desaparece la agricultura o la ganadería, desaparecen servicios, oportunidades, desaparecen personas, desaparece ese futuro. En tercer lugar, muy grave para Aragón por la soberanía alimentaria, y esto no es un concepto retórico, es una cuestión de seguridad estratégica. Si se reduce nuestra capacidad de producir alimentos aquí, dependeremos más de terceros países con modelos de producción que muchas veces no cumplen los estándares laborales, sanitarios, ambientales que exigimos en Europa. Menos PAC, en este sentido, puede significar más dependencia, más debilidad. Y en cuarto lugar, por último, es muy grave para Aragón por el modelo que pone en riesgo. Sabe que el modelo que siempre hemos defendido en Xunta Aragonesista es el de la agricultura familiar, profesional, arraigada al territorio, la agricultura social sostenible, la que genera empleo estable, que coopera, que moderniza sin desarraigarse, y frente a eso la orientación que puede marcar esta reforma puede favorecer a las grandes corporaciones, a fondos especulativos, a esa agricultura sin agricultores de la que hablaba usted, que estoy completamente de acuerdo. Y es que la PAC no es una subvención sectorial, es una política de Estado, y es una pena que no se entienda así, y lo que necesitamos por eso es, en primer lugar, una posición institucional firme, clara, sin ambigüedades de rechazo al recorte propuesto. Posiblemente ese no es su papel, sino el del consejero, al que sabe que aprecio mucho. Hemos trabajado juntos, tuve la suerte de trabajar con él. Como digo, posiblemente esa es más labor del consejero que suya. Me parece muy bien que cuenten con las organizaciones agrarias, que ha dicho, cuenten también con nosotros. Yo creo que eso les va a reforzar, que cuenten con los partidos, con los grupos también para esa posición. Yo creo que les reforzaría. En segundo lugar, tenemos que defender ese marco, un marco financiero propio de la PAC, con presupuesto suficiente, estable, diferenciado, manteniendo los dos pilares, pagos directos, desarrollo rural. Ya sé, señor director, que esto es muy fácil de decir y muy difícil de conseguir, y que la clave, sin duda, lo ha explicado muy bien usted, está en la letra pequeña, que va a ser muy difícil cambiar lo que es la estructura de esos reglamentos, esos borradores que tienen, pero creo que no tenemos que rendirnos, y yo creo que también ahí se puede haber un reparto de papeles que desde un ámbito más técnico se vea más la letra pequeña, pero no abandonemos tampoco la lucha contra esa estructura, ese cambio absoluto de paradigma que supone. Actuar, en tercer lugar, con contundencia política ante el Gobierno de España. Es que tiene que defender los intereses del sector, también del sector aragonés, con las diferencias que hay entre muchas comunidades. Tenemos que tener esa interlocución, garantizar, por supuesto, un reparto justo y transparente de los fondos dentro de España, dentro del Estado, reforzar las cláusulas espejo, que nuestros productores no compitan en situación de inferioridad con importaciones que no cumplen ni la mitad
o menos de los requisitos que aquí se exigen. Hay mucho trabajo común. Ustedes lideran, por supuesto, el Gobierno, el consejero, usted, su equipo, ustedes lideran, pero insisto, cuente con nosotros, cuente con Xunta Aragonesista e insisto, y con esto termino, esto no va solo de cuánto recibimos, sino de qué país queremos construir. Si queremos pueblos vivos, economía arraigada, producción alimentaria sostenible, si queremos una agricultura que siga formando parte no solo del paisaje, sino de nuestro futuro, necesitamos una PAC fuerte, justa y con visión de largo plazo. Insisto, creo que hay muchas cuestiones en las que estaremos de acuerdo y le tendemos la mano para colaborar, para que hagamos fuerza, para que nuestra agricultura, nuestra ganadería y, por lo tanto, el medio rural aragonés y Aragón tenga futuro. Muchas gracias. A continuación es el turno de Vox. Señor Morón tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Calvo. Bueno, pues estamos, digamos, en el principio o al comienzo de los debates que tendremos a lo largo de esta legislatura sobre la nueva PAC, porque es un tema que, evidentemente, acaba de empezar, está sobre la mesa. El otro día en el Pleno tuvimos ya un debate sobre esta cuestión y hoy, pues, con un representante del Gobierno. Y si no he entendido mal de su explicación, pues parece ser, porque es de lo que se le preguntaba, ¿no?, por las actuaciones del Gobierno de Aragón en relación con el nuevo plan financiero plurianual, en relación con la futura PAC. Si no he entendido mal, parece ser que el Gobierno de Aragón no tiene prevista ninguna actuación a título propio. Parece que, como usted ha dicho, irán de la mano de otras comunidades autónomas y probablemente irán también de la mano del Partido Socialista y del propio Ministerio del señor Planas. El señor Planas, que quiero recordar también al Partido Socialista, que es el que se opuso frontalmente a la supresión de los derechos históricos, entre otras cosas. Yo creo que para centrar el debate lo primero que habría que señalar es que esto de la disminución de los fondos de la PAC no es nada nuevo. No es nada nuevo. Usted sabrá, en el anterior periodo de la PAC ya hubo una disminución importante de los fondos de la PAC y, además, los fondos que se mantuvieron se condicionaron de una forma drástica al cumplimiento de unos condicionantes ambientales. Y esto es así desde que el Partido Popular y el Partido Socialista ha sucumbido al fanatismo climático y al ecologismo radical. Y esa es la realidad. De esta forma, esos fondos, como decía, han ido disminuyendo, disminuyeron ya en el periodo anterior y siguen disminuyendo en el periodo actual. Es decir, no estamos ante una situación nueva, sino que es la continuidad de estas políticas que han pactado en Europa entre socialistas y populares. Y en ese sentido, lo ha comentado algún portavoz, es verdad, la PAC no es una prestación en sí, realmente la PAC es política agraria común, o sea, responde a una serie de prioridades de la Comisión Europea. No se trata, como decía el señor Iglesias, de que si el consejero el otro, el Serafín, el tal, el cual, que si este es de Patrios, que tal. Que no se trata de eso. Se trata de las prioridades que tiene la Comisión Europea, que establece la Comisión Europea para realizar las políticas europeas. Y entonces, claro, ahora parece que todo el mundo está aquí en contra de que se disminuyan esos fondos de la PAC. Entonces, claro, entiendo que ustedes estarán a favor de derogar el Pacto Verde Europeo, que está condicionando el incremento de fondos para la transición ecológica. O, por ejemplo, ustedes estarán en contra de aportar fondos para favorecer la inmigración ilegal en Europa. Porque, miren, el dinero no sale debajo de las piedras. Y si se dedican miles de millones a favorecer la invasión migratoria de Europa o se dedican miles de millones a la transición ecológica, pues cada vez queda menos dinero para las cosas del comer, las cosas del día a día, para la agricultura y para la ganadería y para la pesca. Y eso es en lo que estamos, señorías. No se puede aquí pedir dinero constantemente y querer que el presupuesto sea infinito. Eso es imposible. Y ya para finalizar, hay una cuestión que también me preocupa, y es que el nuevo proyecto pues, va a otorgar a los gobiernos una mayor capacidad a la hora de poder establecer poco las obligaciones para cobrar esa PAC. Es decir, sus condicionantes pues, van a venir claramente también mediatizados por la acción de las prioridades de cada gobierno. Es a lo que se ha referido también algún portavoz y que puede generar
pues una competencia entre los propios Estados miembros. Y en ese sentido me preocupa porque, claro, mientras tengamos a un gobierno como el gobierno Sánchez, que quiere ser el primero en las políticas de descarbonización y el primero en suprimir los coches de combustión, pues ya nos podemos imaginar cuál es el futuro que le esperan a los agricultores y ganaderos españoles. Evidentemente saldrán los más perjudicados de toda la Unión Europea. Yo creo, en definitiva, que no se puede hablar de esta forma tan frívola de la PAC y querer engañar a los agricultores y ganaderos aragoneses. Yo creo que hay que decir las cosas claras. Y si queremos optar y queremos defender a agricultores y ganaderos, si queremos defender una PAC que garantice el futuro de sus explotaciones, evidentemente habrá que renunciar a otro tipo de políticas dentro de la Unión Europea. Si no, esto es un engaño. Esto es un engaño, es una farsa de todos los grupos que defienden estas posiciones, porque aquí, donde prácticamente lo que digamos va a tener una influencia mínima a la hora de la aprobación de esta PAC a nivel europeo, pues ustedes dirán unas cosas y cuando estén en Europa dirán otras. Y luego ustedes dirán, no, es que esto nos viene de Europa, es que Europa nos está obligando a cumplir estas cosas y somos partidos que cumplen la ley. O es que ustedes, señores de Vox, quieren saltarse la ley. Claro, ustedes primero crean la ley para luego decir que no pueden hacer nada contra esa ley. Pues miren, no. Las cosas hay que dejarlas claras y los agricultores y ganaderos tienen que saber las cosas, y la realidad. Y la realidad es que en este momento ustedes siguen defendiendo en la Comisión Europea unas políticas que perjudican al campo aragonés. Muchas gracias. Muchas gracias. Y concluimos este turno de grupos parlamentarios con el portavoz del Partido Popular. Señor Jiménez, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Pues muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señores diputados. Señor Calvo, bienvenido. Y muchas gracias una vez más por sus claras explicaciones. También da la bienvenida a las personas del departamento que le acompañan. Y bueno, un poco por centrar la posición del Partido Popular, que es clara y decidida en este aspecto, en el aspecto PAC. La PAC es fundamental para el tejido agrario aragonés. Por dar algún dato, pues la PAC supone un 25% de la renta agraria aragonesa y si quitamos, como el consejero ha dicho antes, el director general, a los productores intensivos, pues podemos hablar de que un 34% de la renta agraria aragonesa supone la PAC, ¿no? Con lo cual, en estos meses nos jugamos mucho, ¿no? Es un tema prioritario y fundamental. Y yo sí que pediría en este punto pues, que tengamos todos un discurso de altura para intentar aportar, ¿no? Me parece muy bien lo que decía la señora Buch. Sería bueno que de estas Cortes saliera una posición común o lo más común posible para hacer el bien a nuestros agricultores y ganaderos, ¿no? La posición del Partido Popular es muy clara. El jueves pasado en pleno ya intentamos dejar clara, ¿no? Que no estamos de acuerdo, por supuesto, con un descenso de fondos. No estamos de acuerdo con una posible afección a la cadena alimentaria. Evidentemente nos da mucho miedo esa ruptura con la tradicional fondo, con los tradicionales pilares de la PAC, porque al final veríamos afectadas dos partes de esta PAC, ¿no? Las ayudas directas y algo mucho más importante para nosotros, que es el desarrollo rural. Ese desarrollo rural que hace que nuestros pueblos sigan vivos o al menos colaboran para que lo sean, ¿no? Es el miedo que tiene el Grupo Popular y un miedo muy grande que tenemos a esa pérdida de esa cogobernanza, porque aquí parece que el Gobierno de Aragón no hace nada, pero es que hoy está el consejero Rincón en Madrid, recibido con otros consejeros, con el ministro Planas, después de 2 meses. Después de 2 meses de que esa noticia que salía en prensa a mitad de julio, y es hoy cuando el ministro le recibe 2 meses. Nosotros, el Gobierno de Aragón se ha posicionado desde el principio en contra de esta propuesta y creo que ya era hora que el ministro Planas recibiera a quienes directamente saben y tienen que trabajar sobre esto, porque al final nosotros pensamos, el Grupo Popular piensa que desde las comunidades autónomas se puede hacer mucho. Esa cogobernanza que si se pierde puede generar que un gobierno central pueda decidir con ese dinero que llega de Europa y repartirlo como considere. Mucho miedo nos da a nosotros que el actual Gobierno de España pueda hacer de forma unilateral el reparto, porque al final de cuentas seguramente saldrán beneficiados siempre los mismos, lo que está pasando ahora, ¿no? Que comunidades como Cataluña y País Vasco posiblemente puedan verse mejor beneficiadas o más beneficiadas como otras comunidades. No sé qué me dice, señor Iglesias.
Es un debate, señor Iglesias. Sí, es que al final yo entiendo que usted esté nervioso. Que le cuesta. Muchas gracias, pero está aquí la presidenta para moderar y Claro, pero evitar que se interponga. Claro, pero es que yo no interrumpo a nadie cuando hablan los demás. Señor Jiménez, le repito, soy yo la que modera este debate, no tiene la palabra, continúe. No tiene la palabra él, yo sí que la tengo, entiendo, pero bueno, es igual. Al final yo creo que cuando... Señor Jiménez, le estaba dando la razón, no tiene la palabra el señor Iglesias, la tiene usted. Vale, perdóneme, continúe. señora presidenta, perdóneme. Al final, en nuestra... Yo estoy muy tranquilo, es que volvemos otra vez. Y al final nos preocupa mucho que se pierda esa cogobernanza comunidades autónomas, gobierno central, porque vemos que cuando esto se pierde, al final Aragón sale perjudicado. España es muy diversa y consideramos que esa diversidad debe mantenerse en la PAC, cosa que nos da mucho miedo que se pierda. ¿Por qué apuesta el Gobierno de Aragón actual? Pues evidentemente una PAC que apoya a nuestros jóvenes, que mantenga y ayude al mantenimiento de la cadena alimentaria. La seguridad alimentaria es fundamental. Por supuesto, que se reduzca la burocracia, una PAC con una misma burocracia que hasta ahora creo que no será positiva para el sector. Que las rentas, como poco, se mantengan, porque al final el director general, que es un experto en estos temas, ha hablado muy claramente de quién debe cobrar o cuál es la política de este Gobierno para ver cómo se debería enfocar en el futuro, quién sí y quién no. Y, sobre todo, pues esos dos pilares de la PAC fundamentales. No podemos diluir, pensamos que no debe diluirse en un proyecto común esos fondos que llegaban. Y bueno, pero bueno, como poner un ejemplo, el pasado jueves todavía la noticia no era clara, pero bueno, esta pasada semana en la Comisión Europea se votó un informe de la Comisión de Agricultura liderada por una popular, señor Iglesias, Carmen Crespo, una eurodiputada popular, y creo que fue aprobado con bastante apoyo de la Eurocámara, creo que usted no ha recordado este dato, y en el que se pone claro ese futuro que quieren los eurodiputados. Y como le recuerdo, una eurodiputada popular es la que presentó este informe, en la que, si usted se lo lee, 40 páginas de informe, quedará claro el posicionamiento que defendemos nosotros. Para terminar, señor Iglesias, no puedo dejar pasar la referencia a usted que hace al señor Azcón. Creo que hacer el tipo de comentarios que usted hace sobre los vuelos de Ryanair, las cosas, creo que no procede hacerlo en esta comisión, creo que no toca. Pero es un problema que a nuestro Gobierno le preocupa muchísimo. Quizá usted se lo toma como a cachondeo el hecho de que quizá en esta comunidad autónoma haya menos vuelos, menos turismo. Para nosotros es muy preocupante, pero hacer bromas con ese tema creo que no procede, sinceramente. Usted está intentando desviar la atención sobre los temas importantes que es la Comisión de Agricultura e intentando decir cosas que no proceden bajo nuestro punto de vista, por supuesto. Simplemente, presidenta, gracias por los 20 segundos que me ha otorgado. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, la comparecencia concluirá con la contestación por parte del director general a las diferentes cuestiones que le han sido planteadas por un tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra. Bueno, como siempre es muy instructivo venir aquí y demás. Igual que yo entiendo las preguntas, las cuestiones, supongo que puedo aportar o decir que a veces falta no solo aquí, pero aquí también escuchar a lo mejor o entender correctamente. Es decir, que hay cuestiones que yo entiendo que hemos explicado, que he explicado, que he dicho, y a lo mejor no se me ha entendido o no se me ha oído en algunas cuestiones, repito. Me confirma totalmente lo que estamos hablando, la opción de Aragón, que, repito, no es una cuestión de decir ¿cómo tiene que ser la PAC en Aragón? La PAC en Aragón tienes la PAC, si nadie lo cambia, de momento, que se utiliza demasiado largamente esas tres siglas, esas tres letras, PAC, Política Agraria Común, y eso significa Política Agraria Común de, bueno, 20 y tantos estados de la Unión Europea que hacen algo en común. Claro que Aragón puede aportar algo a través del Ministerio, directamente a la Comisión. Bueno, al mes que viene nos han citado en Bruselas, a comienzo de octubre, a nivel de organismos pagadores de la Unión Europea. Ahí empezamos con una división o diferencia clara. Va un organismo pagador de cada estado, excepto Portugal, que son 2, y España, que vamos 17. Bueno, no sé si es mejor o peor, no voy a entrar a valorar eso, pero ya entramos ahí en una situación que nos trae todos los problemas, a veces muchos de los problemas posteriores. Si en España ya hay 17 organismos pagadores, eso significa que luego, a la hora de regularizar de la normativa, de los reales decretos, evidentemente vamos a entrar en cuestiones diferentes en esos 17 organismos pagadores o 17 departamentos. He comentado antes un caso de que uno de los artículos dice, efectivamente, en el 2032 la Comisión mantiene que deben desaparecer del cobro de las ayudas de la PAC
todo aquel jubilado, no mayor de 65 años, como alguno decía, no, jubilado. Debo recordar que en el sector hay mucha gente mayor de esa edad que no se jubila porque, evidentemente, su opción de cobro procedente de la PAC es mejor que entrar a una pensión que no le garantiza prácticamente nada. Pero bueno, ese punto, hay una comunidad que nos lo ha dicho claramente, fuera de reuniones o fuera de algo oficial, porque aún no lo ha sido. Dice, pues en esta comunidad el sector agrario lo está manteniendo los jubilados. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, yo no me gustaría ser dentro de esa comunidad, pero ya lo ha asegurado. Primero está asegurando que gente jubilada en su mayoría sigue trabajando en la agricultura, lo cual es muy loable a lo mejor, pero no sé hasta qué punto es correcto. Y además reconoce que las explotaciones agrarias en su mayoría están siendo sostenidas por ese tipo de titulares. ¿A dónde voy a parar con esto? A que empezamos en esas divisiones o diferenciaciones y acabaremos no sé dónde, pero sí que sé dónde estamos ahora. Hemos hablado de cómo está el presupuesto que va bajando en Aragón como en todos los sitios. A ver, una cosa es el presupuesto general de la PAC o los presupuestos de los fondos, pero realmente no es correcto que se diga que cada vez hay menos presupuesto o que se cobra menos, que no es lo mismo. En Aragón las cuentas siguen claras. Y estoy hablando del periodo que hay ahora, que se implantó con otro departamento en los estudios del 20 al 22, con lo cual yo no entro en quién estableció las ayudas y por qué, o por qué la posición que tuvo el anterior consejero, me refiero a en el año 2021, no salió adelante y, sin embargo, la que salió a lo mejor no era la más adecuada para los profesionales. Esa es la teoría, pero la realidad es que en el año 24, este viernes, en principio, si todo funciona bien según Economía o Hacienda, pagaremos por última vez el último pago masivo de la PAC del 24. ¿Y cuál es el balance? El año pasado fueron ya 10-11 millones más que el anterior. Este año van a ser, no me acuerdo si 5 o 6 más que el anterior. ¿Qué ocurre? Por lo menos en Aragón, que cada vez se está cobrando más de las ayudas directas de la PAC. ¿Significa que Aragón ha sabido conseguir más fondos? No. Significa que el sector, bueno, aparte de estar involucrado, aparte de estar sufriendo, como decía también desde el PAR ha comentado, realmente quien tiene que recibir los fondos son esos agricultores, especialmente, por ejemplo, ese secano. Hay que olvidarse a lo mejor de esos de 300 hectáreas de regadío que a lo mejor no precisan de lo mismo. Puede ser, pero a lo que voy es que ese importe en general aumenta. ¿Por qué? Pues porque los ganaderos y agricultores, pero eso lo llevo diciendo, y alguno me habrá oído en Montaña decirlo, están por encima. El sector está claramente por encima de la Administración, de todos nosotros. Por encima me refiero a nivel de miras de lo que es de conciencia, de mantenimiento del sector, de lo que importa en el medio rural lo que ellos hacen. Y ellos, a pesar de las trabas burocráticas, de las trabas normativas que ponemos, aún así intentan salir adelante y salen. Porque si cobran más o Aragón percibe más fondos este año que el anterior, este año me refiero al PAC 24, el 25 evidentemente aún no se ha empezado a pagar. Es porque ellos dicen, vale, me pones estos tipos de ayudas, llámalo ecoregímenes, llámalo agroambientales, llámalo ayudas asociadas, desciende el ovino, desciende el vacuno, y aún así seguimos cobrando más. ¿Por qué? Pues porque hacen un esfuerzo mucho más allá, creo yo, de lo que se les pide, para que lleguen esas ayudas a ellos, sí, como explotación, pero al final es un conjunto global. Todas las explotaciones de Aragón es el sector agrario de Aragón. Y si ese sector recibe más dinero es porque ellos hacen porque se reciba más dinero. Realmente ni este departamento, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, en eso pueden tener una cierta influencia. Sí en la burocratización o en la simplificación, eso sí. Y repito, a pesar de todo eso, el sector tira adelante y mis respetos o no sé cómo decirlo, hacia ellos nunca tendrá, no sé cómo decirlo, el precio exacto que deberíamos reconocerlos por lo que ellos hacen. Es más, en este reglamento, ya que hablamos de envejecimiento y de jóvenes, no sé lo que pasará con las ayudas, pero ahí tenemos un sector o un estrato que son los jóvenes, donde, según un artículo, está claro que solo, exclusivamente para ellos, donde dicen que todas las ayudas a ellos será más. ¿Eso será correcto? Pues por desgracia entraremos en lo mismo de ahora. Puede que sea correcto que haya más dinero, pero los jóvenes, tanto ahora como antes, no lo van a decir con estas palabras tan claras, pero las digo yo. El joven tal vez quiere asumir que el dinero es el que hay
y hasta le parece correcto y lo que quiere a lo mejor no tanto más dinero, pero sí menos trabas. Pero esas trabas que tiene el joven, que son las mayoritarias, las tienen todos los demás. Y retomo lo que estoy diciendo de que a pesar de esas mayores trabas en esa gestión, lo que les imponemos en el cumplimiento de las normas, por culpa del Pacto Verde, por culpa de la Agenda 30, por culpa de temas medioambientales, no es culpa, es realmente unas realidades que nos fuerzan a llevar a ese tipo de ayudas, a ese destino. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, al final es, en teoría, parece ser, yo no sé mucho de política comunitaria a ese nivel económico, pero si pone los fondos y establecen unos criterios, repito, los establece en ellos. Yo sigo estando en la línea de que, a pesar de los posibles recortes que, repito, quiero ver que se confirman, tenemos una clara herramienta, no solo Aragón, todas las comunidades, para decir, debe llegar a donde debe llegar. Y yo entiendo que hay muchas, y lo he dicho antes, agricultura o agricultores, pero no todos los agricultores son iguales. Entonces, la actividad esa, ¿quién tiene que ser el preceptor mayoritario? Pues probablemente ese profesional que muestra claramente que es su actividad única o principal se tiene que llevar, no sé, 70 o 80% de todas las ayudas comunitarias que vengan, sí. Pero el otro extremo, que es dejar a todo el que no es sin ayudas, tampoco me vale. Evidentemente, cuestiones, pues efectivamente, muy criticadas, pero bueno, sobre todo medioambientales, las puede hacer igual el agricultor que el taxista, que el albañil. Y eso hay que valorarlo, sí, pero no hay que valorarlo como en los otros. Entonces, el concepto de las nuevas ayudas, hay un punto muy importante que lo he citado antes, que es el pago degresivo, y por eso digo que igual no se me ha escuchado, ya lo he dicho, Aragón ha pedido claramente que no empiece en 20, sino en 50. Y por cuestiones que nos han llegado ya a través de lo que el otro día se decidió, se aprobó en el Parlamento Europeo, esa es una de las cuestiones que no debemos haber sido los únicos en manifestarlo, y lo más probable es que efectivamente se empiece 40, 50, 60.000, no lo sé, eso nadie nos lo ha definido, pero eso es una de las cosas que sí que va a cambiar. Pero ¿cuál es la otra cuestión? La definición que he dicho antes, que no le he dado, solo la he nombrado, que es la de agricultor activo. Evidentemente, ahí es donde nos tenemos que retratar todos claramente y decir, ¿a quién considera agricultor activo? Ahora mismo hay unas cuestiones económico-financieras que me lo determinan. Son muy fáciles de definir. Si usted en su renta tiene un 25% de ingresos brutos que proceden de la agricultura, ya es agricultor activo. Eso es ahora como está. Ingresos brutos, 25%, con lo cual, sabiendo cómo sabemos a dónde va para ese rendimiento neto, esa renta de ese señor que a lo mejor, repito, se dedica, por ejemplo, a la construcción, probablemente el rendimiento de la agricultura sean 1.000 euros y el de la construcción sean 40.000, pero es agricultor activo. Bueno, eso es lo que se estableció así hace 2 años. ¿Eso es lo que queremos que siga? Yo tengo muy claro que no. Pero es que según cómo vayan los fondos, no es que sea que no, es que dices, no, tengo que entrar al rendimiento neto y a lo mejor entro al 30 al 40% y a lo mejor limito las actividades, limito lo que te puedo controlar o analizar para ver si eres agricultor activo o no. Y ahí es donde nos llevará a decir que en vez de 30.000 solicitantes en Aragón, esa ayuda solo la cobran 15.000. Seguridad Social Agraria y demás, pero ahí entraremos en el debate con estas otras comunidades donde de eso nada, o sea, decir, hay que cortar más y delimitarme el agricultor activo, no, al revés, porque mis jubilados me mantienen el sector. Es la conclusión. Yo cojo el guante de lo que se dice de que no solo organización y cooperativas, sino que ojalá todos los partidos consigamos suscribir algo. El informe está redactado, por nuestra parte está redactado. Solo falta que se acojan a esa firma todo aquel que considere que es correcto lo que ahí decimos, que no es ni más ni menos que lo que yo y lo que creo que todos han dicho aquí. Gracias. Muchísimas gracias, señor Calvo Gracia, por su intervención, su comparecencia en esta comisión, y si les parece suspendemos durante un par de minutos para poder despedir al director general. Gracias.
Señorías, si les parece, vamos a retomar la comisión. Vamos a continuar con el punto 3, que es el debate. Guarden silencio, por favor. Retomamos con el punto 3 del orden del día, que es el debate y votación de la proposición no de ley 406/25 sobre la defensa y promoción del pastoreo tradicional y del sector ovino aragonés, presentada por el Grupo Parlamentario de Vox. Para su defensa, el señor Morón tiene un tiempo de 5 minutos. Suya es la palabra. Forma parte del patrimonio cultural, natural, paisajístico y económico de Aragón. Los pastores, como custodios de un conocimiento ancestral sobre el manejo del ganado, la transhumancia y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, han preservado razas autóctonas y han mantenido el equilibrio ecológico en áreas de montaña y zonas rurales. El sector ovino aragonés, si bien conoció tiempos mejores, sigue siendo un motor económico vital para el medio rural al que debemos prestarle atención. Aragón ha ido perdiendo animales en las últimas décadas a un ritmo alarmante, hasta el punto de pasar de los 2,8 millones de cabezas que contaba en 2006 a menos de 1,4 millones en 2024, siguiendo también una tendencia que es común a toda España. La Indicación Geográfica Protegida de Ternasco de Aragón, primera indicación protegida de España, cuenta en la actualidad con 800 ganaderos y cerca de 400.000 ovejas y sostiene economías locales fijando población en el territorio y promoviendo un producto de excelencia. Además, la ganadería extensiva desempeña un papel crucial en la conservación del territorio, contribuyendo a la gestión del paisaje, la prevención de incendios forestales mediante la reducción de biomasa inflamable y la preservación de la biodiversidad a través de la regeneración de pastos naturales. Sin embargo, los pastores enfrentan retos significativos que amenazan la viabilidad de su profesión y, por extensión, la supervivencia de los pueblos donde se desarrollan. Las políticas verdes dictadas a cientos de kilómetros de los despachos de Bruselas, basadas en un ecologismo radical, imponen cargas desproporcionadas al sector primario, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la economía rural. La burocracia excesiva, los altos costes de producción, entre los que podríamos incluir un tema que hemos tratado también en esta comisión, como es la gestión de un subproducto como la lana, la falta de relevo generacional y la disminución del consumo de carne de cordero son obstáculos que requieren una respuesta urgente. Por lo expuesto, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón presentamos la siguiente proposición no de ley. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a defender el pastoreo tradicional como patrimonio cultural y económico de Aragón, promoviendo un plan integral para el sector ovino que incluya, en primer lugar, la eliminación de trabas burocráticas mediante la simplificación de normativas y trámites administrativos que dificultan la labor de los ganaderos. En segundo lugar, programas de formación y ayudas económicas para fomentar el relevo generacional, asegurando la continuidad del pastoreo tradicional. En tercer lugar, campañas de promoción del ternasco de Aragón, de indicación geográfica protegida, para potenciar su consumo y reforzar su prestigio en mercados nacionales e internacionales. En segundo punto, promover la sostenibilidad del pastoreo tradicional, reconociendo su papel en la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios forestales y el mantenimiento del paisaje aragonés mediante la protección de rutas trashumantes y el acceso a pastos comunales. Tercer punto, apoyar a los ganaderos del sector ovino con medidas financieras directas, como créditos preferenciales, exenciones fiscales y subvenciones específicas para explotaciones en zonas despobladas, combatiendo la despoblación rural. Y, en cuarto y último lugar, proteger el sector ovino frente a normativas restrictivas nacionales y europeas, defendiendo la libertad de los ganaderos y la soberanía alimentaria de Aragón para garantizar la supervivencia de esta forma de vida tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación es el turno de los grupos parlamentarios. Disculpamos la ausencia del portavoz del PAR, así que a continuación, señora Buch, tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Pues hoy nos traen a esta Cámara una declaración que la verdad es que está llena de buena literatura y de buenas intenciones, pero sin ningún contenido concreto.
en los últimos años, los censos de las ovejas y de las explotaciones de ganado ovino están descendiendo en Aragón, lo que provoca una disminución de las producciones de carne de esta especie. Y además, es preocupante la tendencia al bajo consumo interno de estas carnes y la gran dependencia del Gobierno exterior. Es una realidad. La comunidad ha descendido de 1.370.000 ovejas que tenemos en la actualidad frente a las 2.829.000 que había en el 2006. Pero es que no se nos olvida que hasta no hace tanto la Consejería de Agricultura estaba en sus manos. Además, han estado un año en ella, en una consejería que para ustedes era importante, ya que fue condición sine qua non para investir al señor Azcón como presidente. ¿Y por qué les digo eso? Simplemente porque cuando nos traen cuestiones de estas, lo que nos hace pensar es que en el tiempo en el que ustedes estuvieron en esta consejería, independientemente de si nos pueden decir si se les dejaron trabajar más o menos, es que no hemos visto que quedara una hoja de ruta encima de la mesa donde ni siquiera se plantearan cuestiones ciertas o cuestiones que realmente sirvieran. Y este es uno de los casos, porque yo en esta propuesta, que ya le digo que tiene una buena literatura, pues la verdad es que me habría gustado oírles decir que pedían ayudas a las cooperativas de ganaderos para compras consorciadas de cercas de pastoreo eléctrico y de localizadores GPS para algunas cabezas de ganado, o que financiar desde el Gobierno de Aragón la contratación de las cooperativas de los equipos de pastores para el relevo, valorizar la lana con beneficio para algunos ganaderos. Es decir, ejemplo de cuestiones concretas que realmente le sirvan a un sector que, como muy bien dicen, es fundamental, es imprescindible y se ha visto ahora con el problema que hemos tenido con los incendios y que están sufriendo enormemente. Es decir, cuestiones directamente relacionadas con los problemas de los ganaderos y con la mejora de la calidad de vida. Muchas gracias. A continuación, el señor Soro tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Yo quiero empezar reconociendo la importancia del pastoreo tradicional como parte inseparable de la identidad de Aragón. El pastoreo no es un vestigio, no es un recuerdo del pasado, es una forma de vida, de manejo del territorio, de sostenibilidad práctica, de economía con raíces. Es una herramienta clave para vertebrar el medio rural, para fijar población, para combatir la despoblación, para combatir los incendios también. Pero esta iniciativa parte de una contradicción de fondo. Dice defender el campo, el pastoreo, pero lo hace desde una lógica ultraliberal, que es precisamente lo que ha puesto al campo aragonés en situación de emergencia. Hablan ustedes de soberanía alimentaria, mientras proponen eliminar normativas que protegen la calidad, el medio ambiente o la seguridad alimentaria, que es algo consustancial a esa soberanía. Hablan de despoblación, pero rechazan las políticas públicas de redistribución y de cohesión, que son las que pueden revertirlas. Se olvidan de mencionar el papel de las mujeres, la importancia de las condiciones laborales o del cambio climático, como si el campo fuese una postal en blanco y negro o no personas o futuro. Y es para nosotros evidente que el sector ovino aragonés necesita ayudas, pero no necesita desregulación radical ni necesita discursos anti-Unión Europea. Lo que necesita es inversión pública que llegue de verdad a las explotaciones pequeñas y medianas y no a los mismos de siempre. Desde Junta Aragonesista lo que proponemos es entender que la ganadería extensiva debe ser un motor de desarrollo territorial, no una excusa, insisto, para un todo vale sin reglas, un plan integral de relevo generacional con enfoque de género, por supuesto, acceso a la tierra, formación pública, campañas para visibilizar el valor ecológico, social y gastronómico del ternasco de Aragón, políticas que liguen sostenibilidad y rentabilidad, porque es posible, necesario y posible, y que hagan del pastoreo una opción de vida digna y no un sacrificio romántico. Vamos a apoyar siempre las propuestas que impulsen el sector desde una mirada social, pero hoy no vamos a dar un cheque en blanco a quienes convierten el campo en campo de batalla ideológica, ni caeremos en la trampa de quienes, mientras dicen defender el medio rural, lo que hacen es abandonarlo a su suerte o privatizarlo. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, señor Peralta, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dejar claro que discrepamos profundamente en la visión política que tiene Vox en este tema.
Pero es verdad que la literatura que nos traen hoy, podremos estar de acuerdo, son varias obviedades, es una carta en blanco. Sí que es verdad que el cuarto punto que ustedes plantean le pediremos la votación por separado, ya que no entendemos el tema de la soberanía alimentaria de Aragón. No llegamos a entender qué significa eso, porque en Aragón hay soberanía alimentaria, no sé, somos una comunidad totalmente exportadora, y lo de hacer frente a la normativa restrictiva, lo de hacer frente a las normativas, eso es un poco antisistema, porque las normas hay que cumplirlas y las normas se cambian en las instituciones que corresponden. Dicho esto, también nos gustaría dejar claro que demasiadas veces los problemas que hay en el campo se usan como tema de confrontación y ustedes simplifican una realidad que es bastante compleja y por ello aquí las respuestas que ofrecen creemos que no son suficientes. No es serio reducir todo el tema del relevo generacional del ovino y del ovino en general a consignas, como han hecho aquí. Ignorar los compromisos europeos, la transición ecológica o la necesidad de un equilibrio entre la producción y la sostenibilidad es un error, y ustedes lo hacen constantemente. Pero ahora bien, ya también es verdad que no podemos ignorar una evidencia, como es que la ganadería, especialmente la ganadería extensiva y el ovino, atraviesa una situación complicada, los costes de producción se disparan, las importaciones generan una competencia desleal y el relevo generacional sigue sin estar garantizado. Aquí sí coincidimos, hay que apoyar a quienes cuidan de nuestros animales, de nuestros paisajes y de nuestra economía rural. Pero lo que no podemos hacer es votar en contra de esta iniciativa, como les he dicho, porque lo que plantean en los primeros puntos lo intentamos hacer, o lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno, y evidentemente lo seguimos apoyando. Desde el Grupo Socialista, el compromiso firme con los ganaderos y ganaderas, porque sin ellos no hay mundo rural y no puede ser de otra manera. Pero conviene advertir que el futuro del sector no se resuelve con medidas aisladas, ni con discursos grandilocuentes, ni tirándonos los trastos entre unos y otros, si me permiten la expresión. Bajo nuestro punto de vista, creemos que hay que hacer una estrategia integral, precios justos de origen, políticas europeas que apoyen de verdad a los pequeños productores, controles eficaces en las importaciones y un programa que atraiga a los jóvenes al campo. Y esto complementado con ayudas de modernización para hacer competentes a los propios ganaderos. Esta tarea nos corresponde a todos, hay que trabajar con rigor y con diálogo, y no con oportunismo político. Por ello, como les digo, votaremos a favor, les pediremos la votación por separado, si es posible, del punto 4, ya que no coincidimos con cómo están expresando el tema de, frente a las normativas restrictivas nacionales, pues proteger al sector no llegamos a entenderlo, y la soberanía alimentaria tampoco. El resto de puntos estamos de acuerdo y los votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Popular, señora Arrechea, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues el pastoreo tradicional no solamente es una forma de producir, sino, como ya se ha dicho, también es identidad cultural, es paisaje, es biodiversidad, es sostenibilidad del territorio, es, en definitiva, vida para nuestros pueblos. Sí que, antes de entrar en la proposición, precisar las cifras que refleja la PNL, porque entiendo que habría que matizar que en lugar de 800 ganaderos, la cifra ya está por encima de los 2.000 y que el número de cabezas, en vez de 400.000, está cercana al 1.000.000 de animales. Son datos que me facilita el Departamento. Esta puntualización solo busca contribuir y poner en valor las medidas que propone la propia PNL. En cuanto a los 4 puntos de la proposición, decir que estamos de acuerdo. Como ya se ha dicho, son puntos pues, bastante ambiguos, que no entran al detalle ni a la definición. Y en lo que es la esencia de todos ellos, pues como digo, estamos de acuerdo. El primero plantean 3 cuestiones. Apuntar que sí, que algunas de ellas ya se están llevando a cabo, como es la promoción del ternasco. Todos sabemos que el Gobierno de Aragón ha incrementado un 45% la promoción agroalimentaria con Aragón Alimentos Nobles, llegando a 5,7 millones de euros, y solamente para el ternasco estamos casi en los 300.000. Otros, como la eliminación de trabas burocráticas, pues todos sabemos que tiene su dificultad. Se han puesto en marcha herramientas y se seguirán poniendo en marcha todo tipo de actuaciones, pero sobre todo la simplificación informática. Desde el Departamento se está trabajando, se ha puesto,
pero la verdad es que queda trabajo, que queda mucho trabajo por hacer y entendemos que son las OCAs las que tienen que liderar ese trabajo, las que tienen que tirar de ese carro y las que tienen que ayudar al ganadero. En cuanto a los otros 3 puntos, la promoción de la sostenibilidad del pastoreo, el apoyo al sector ovino con medidas financieras y el proteger el sector ovino frente a normativas restrictivas europeas como nacionales, pues reiterar nuestro acuerdo, pero también decir que hay que tener los pies en el suelo y saber que muchas de estas peticiones, sobre todo en cuanto a las normativas nacionales y europeas, son de difícil solución, que tendremos que seguir luchando, que se está trabajando en ello. Como ha dicho mi compañero en el punto anterior, se ha aprobado ese informe de la Comisión Europea aportado por la diputada Carmen Crespo y en ese informe sí que ciertamente contempla introducir prescripciones, algunas prescripciones que facilitan y que ayudan en los asuntos burocráticos. Con lo cual, es una prioridad el pastoreo tradicional sea reconocido, es una prioridad que sea un elemento clave para la conservación de la biodiversidad y, sobre todo, para la prevención de incendios, pero, lógicamente, todos estaremos de acuerdo que tiene que ser un sector apoyado con medidas financieras para así facilitar, para así blindar y, sobre todo, intentar conseguir su viabilidad. Por lo argumentado y por lo que ya se está haciendo por parte del Gobierno de Aragón, como digo, votaremos a favor de la iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, el proponente, señor Morón, puede hacer fijación de posición. Le han solicitado la votación por separado. Tiene la palabra. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, si no he entendido mal, podemos hacer 2 votaciones. Una primera, que serían los puntos 1, 2 y 3 de la propuesta en los términos que ha sido redactada, y, por otro lado, el punto 4. Procedemos, por tanto, a la votación de los puntos 1, 2 y 3. ¿Votos a favor de la iniciativa? 18. Unanimidad. Por tanto, saldría adelante. ¿Votos a favor del punto número 4? Serían 10. ¿Votos en contra? 10, 12, 8, 10. 10 a favor, 8 en contra, ninguna abstención. Por tanto, saldría adelante la iniciativa. A continuación, es el punto para la explicación de voto por parte de la señora Buch, señor Soro, señor Morón por Vox. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, simplemente una aclaración al portavoz del Partido Popular. A lo mejor en la exposición de motivos no estaba muy claro. El número de cabezas al que nos hacíamos referencia y de ganaderos hacía referencia a los acogidos a la indicación geográfica protegida de Ternasco de Aragón, porque efectivamente, como también he comentado en la exposición, pues el número de cabezas total es mucho mayor y el de ganaderos pues también. Yo no acabo de entender muy bien cuando ha hablado el portavoz del Partido Socialista, el señor Peralta, de lo del oportunismo político. No sé, yo creo que este es un tema que lo podemos traer en cualquier momento. Podemos traer ahora, podemos haber traído, de hecho, también en el anterior periodo de sesiones, o en el anterior, también hablamos acuérdese que hablamos del tema de la lana, que, por cierto, fue una iniciativa que impulsó la Consejería, estando Vox todavía en ella, el recoger la lana para facilitar, para disminuir los costes y todos los inconvenientes que generaba a los ganaderos. Entonces, bueno, pues yo creo que algo hicimos o algo intentamos hacer cuando estuvimos a la Consejería y creo, como digo, que esto no es una cuestión de oportunismo, es una cuestión que es necesaria y que en cualquier momento la podemos sacar a debate porque creo que es necesaria para apoyar este sector que tanto se ha visto perjudicado. Muchas gracias. Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. Yo cuando digo oportunismo político es con declaraciones como el punto 4, que es que dicen literalmente proteger al sector ovino frente a normativas restrictivas. Es que nacionales y europeas, es decir, los señorías del Partido Popular han votado en contra, es decir, de cumplir las normas. Entonces, yo creo que hay que ser bastante prudente en lo que votamos aquí o lo que decimos aquí. Si hay consenso, nosotros evidentemente apoyamos al sector ovino. Aquí nos podemos encontrar con todos los grupos políticos. Sobre todo, como les he dicho, vemos que hay que hacer una estrategia un poco más amplia con el tema de los precios y de los controles en las importaciones, además de, sobre todo, permítame la expresión, a ponerle alfombra roja a las nuevas incorporaciones. Yo tengo casos conocidos de amigos que se han querido incorporar en el tema del ovino y se les ha retrasado temporalmente, ya digo desde hace años, no estoy achacando a ningún gobierno actual ni a ningún gobierno anterior, con papeles en el INAGA en tal año, 2 años, 3 años,
Y eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que un ganadero que se nos va a incorporar con el tema de los derechos no cobre y el que ha vendido las ovejas cobre. Aquí por estos son los problemas por los cuales entendemos que ha sido el fallo. Entonces, esto es lo que nos tenemos que poner en serio. Los cambios de la PAC, como se ha comentado antes, deben ser profundos en este tema para mantener el censo y aumentarlo, el censo del ovino, y aquí tiene el Partido Socialista para sumar y para aportar. Muchas gracias. Gracias, Grupo Parlamentario Popular. No. Retomamos pues el punto número 1 del orden del día, que es la lectura y aprobación si procede el acta de la sesión anterior. La aprobamos por asentimiento. Entiendo que sí. ¿Algún ruego, alguna pregunta a esta mesa? Recordarles que a continuación tendríamos mesa ampliada, pero dado que las fechas del debate a la comunidad están todavía un poco en el aire y no sabemos si esa comisión quedará suspendida o no, la celebraremos más adelante. Así que levantamos la sesión. Buenas tardes a todos.